Pública y seguridad pública. De esto hablaremos en República. Lunes 26 de marzo del año 2018, les saluda Carlos Monterrosa. Qué gusto que nos acompañe en República e inicie su semana junto a nosotros en estos temas de análisis, de reflexión de nuestro país, de la realidad nacional. En esta oportunidad haremos una evaluación de las Fuerzas Armadas, hablaremos de la seguridad pública y también de las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Es un gusto para mí saludar a David Munguía Payés, ministro de la Defensa Nacional, y también a Félix Edgardo Núñez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Buenos días, bienvenidos ambos a República. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los salvadoreños que nos sintonizan esta mañana. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy amables. Tenemos diferentes temas que abordar y estoy seguro que muchas personas están a la expectativa de las declaraciones que nos van a ofrecer en el transcurso de esta entrevista. Me gustaría, ministro, que iniciemos con esto. El presidente de la República realizó cambios en su gabinete la semana pasada y le pregunto directamente, ¿usted se encontraba seguro que el presidente de la República no iba a poner a disposición su cargo como ministro de la Defensa? Bueno, lo cierto es que nosotros pusimos nuestros cargos a disposición del señor presidente de la República. Lo veníamos haciendo año con año en los meses de diciembre. Estamos claros que el señor presidente de la República es el que va a decidir si nosotros nos mantenemos o no en nuestros puestos en función de la evaluación que él hace del desempeño. Lo cierto también es que la Fuerza Armada es la institución del gobierno salvadoreño que mejor evaluada ha salido en todas las encuestas. Nosotros decimos que estamos en el corazón de todos los salvadoreños y eso nos daba a nosotros alguna solvencia en cuanto al trabajo que estamos desarrollando. No obstante, tú te diste cuenta que hubieron muchos ataques en contra de nosotros. Obviamente hay gente que es antimilitarista, también hay adversarios políticos que solo por el hecho de que tú eres un ministro de defensa de un partido de izquierda, te van a estar atacando todo el tiempo. Yo actualmente soy el ministro de la Defensa y soy el conductor político estratégico de la Fuerza Armada. El señor jefe de Estado Mayor Conjunto es el conductor estratégico operativo en la conducción de la Fuerza Armada. Es decir, yo, igual que el viceministro de la Defensa, somos los representantes políticos del gobierno y por lo tanto estamos expuestos a los ataques políticos. Y así esta pregunta para efectos de la evaluación que usted me menciona en función de las encuestas de opinión, pero sí, hace evaluación el Ministerio de la Defensa de diferentes acciones y el ministro, en este caso el presidente de la República, se nutre de informes de la misma Fuerza Armada, de las instituciones de seguridad pública, del trabajo de los efectivos militares para tomar una decisión. En este caso entiendo que usted se encontraba como seguro y tranquilo de que iba a continuar en el cargo y no iba a generar ningún problema, o me refiero, no iba a hacer cambios el presidente en este punto. Tanto como totalmente seguro, no, porque el señor presidente puede tomar la decisión de renovar su gabinete por diferentes circunstancias, no necesariamente por el desempeño que tú estás desarrollando, ¿verdad? Pero sí me encontraba relativamente seguro. Hay un aspecto que quiero aprovechar y le pregunto, señor Núñez, ¿en función de qué criterios, de qué elementos evidencia la Fuerza Armada que es una de las instituciones mejores evaluadas de la posguerra? Si quiere, dejemos de lado un poco las encuestas de opinión, en función de qué elementos la Fuerza Armada hace una evaluación de su trabajo y de sus actividades que es identificada y que es mencionada por el ministro como una de las instituciones que tiene mejor ponderación según el criterio de la Fuerza Armada. Sí, como no, dentro de la Fuerza Armada, como usted dice, dejando lo de la posguerra, nosotros constitucionalmente tenemos ya las misiones establecidas, el apoyo a la población civil, la defensa nacional, velar por la integridad del territorio, por la soberanía del Estado, y ese es el quehacer diario de nuestra institución, con nuestro despliegue de las diferentes unidades militares, las brigadas, destacamentos, las unidades de la Fuerza Aérea, las unidades de la Fuerza Naval. Nosotros en el diario de trabajo cumplimos con todas esas tareas, aparte de estar pendientes de auxiliar a la población ante situaciones de desastres naturales que se pueden dar ante cualquier circunstancia.
Yo creo que toda esa valoración de tener ese contacto tan directo con nuestra población por el mismo despliegue territorial que tenemos, a través de todo el territorio de punta a punta, en los 14 departamentos, en el litoral, hasta en las islas, yo creo que ese reconocimiento, ese contacto muy personal que tenemos con nuestra población, es ese reconocimiento y ese respeto que nos hace valer ante la población de que somos muy apreciados y respetados por nuestra población en todo el país. Uno de los elementos que aparece, y eso se puede constatar en el sitio de la Fuerza Armada, del Ministerio de la Defensa, y también pues es identificado, ¿no?, por sus documentos, es que la Fuerza Armada elabora su plan y su política de defensa nacional. Quisiera preguntarle qué tipo de metodología o mecanismo emplea la Fuerza Armada para evaluar su política de defensa nacional. Bueno, institucionalmente la política militar es elaborada directamente en el Ministerio de la Defensa Nacional. De ahí emanan las políticas propiamente para el funcionamiento institucional, y ya en el Estado Mayor nosotros lo que evaluamos es la ejecución de todos los planes en funcionamiento de todas esas políticas. Ahora bien, entonces a la luz de esa primera intervención, ministro, ¿qué tipo de metodología? ¿Cómo evalúa la Fuerza Armada su política de defensa nacional? ¿Cómo verifica el cumplimiento de sus tareas? ¿Y bajo qué estándares lo hace? En principio, porque es parte de una instancia dentro del órgano ejecutivo. Vaya, primero te voy a hablar de los 4 ejes estratégicos que desarrolla la institución armada. Uno de ellos es la defensa nacional, que lo hacemos por Constitución. El otro eje tiene que ver con la disposición de todo nuestro potencial logístico en apoyo de los planes de desarrollo del gobierno. Es decir, ahí estamos presentes nosotros en todo el territorio nacional apoyando diferentes carteras de gobierno con nuestros recursos y con nuestro liderazgo. Luego también estamos participando en misiones de mantenimiento de la paz en el exterior, dándole una proyección importante a nuestro país, puesto que en los foros internacionales y cuando nuestro gobierno va y solicita apoyos y recursos, aquellos países que tienen una fuerte presencia, igual que nosotros, en apoyo a las operaciones de mantenimiento de la paz, tienen mejor acceso a los recursos y a los préstamos. Pero fundamentalmente hoy, en este periodo, hemos estado apoyando tesoneramente a la seguridad pública. Y ahí es donde nosotros nos estamos evaluando mejor en este momento, porque junto con la policía, en apoyo a la Policía Nacional Civil, hemos logrado nosotros disminuir los índices delincuenciales sustancialmente, casi en un 45%. Entonces, sí hacemos evaluaciones de todos esos planes en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, en la parte operativa y en la parte política en el Ministerio de la Defensa Nacional. No tenemos una metodología específica, sencillamente lo hacemos a través de los resultados que tenemos nosotros. Por ejemplo, tenemos una unidad operando en mantenimiento de la paz en Mali, en África, y allí esta unidad es una unidad de helicópteros de combate. Esta unidad de helicópteros de combate ha recibido felicitaciones de ser una de las mejores unidades que opera en esa zona. Entonces tenemos parámetros nosotros como ese para determinar si las actividades que estamos desarrollando nosotros están dando resultados. Las encuestas son otro. Y luego también hacemos uso de la Inspectoría General de la Fuerza Armada, que es una unidad institucional que visita las diferentes unidades militares y nos reporta tanto al Ministerio de la Defensa Nacional como al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada los resultados de esas inspecciones, los evalúan en diferentes áreas: administración de recursos, uso y cuidado del armamento, aspectos de carácter disciplinario, aspectos de carácter operativo. Luego, a final del año, nosotros realizamos también una maniobra militar en el terreno donde participan la mayor parte de efectivos nuestros, y allí igualmente hacemos una evaluación nosotros del desempeño de nuestros efectivos en función de los planes de estudio y los planes de adiestramiento que hemos hecho, y así determinamos el funcionamiento de la institución armada
en el cumplimiento de todas sus tareas. Le hacía la pregunta, ministro, porque el tema de la evaluación y esto de la metodología, porque implica pasos, formas o procedimientos de hacer las cosas y cómo, por ejemplo, ustedes verifican de que se cumplen los objetivos de sus actividades, claro, abstrayéndonos un poco de las encuestas y abstrayéndonos de las felicitaciones que se puede hacer, que es parte y apreciativo de la gente, cómo la Fuerza Armada, el Ministerio de la Defensa Nacional puede evaluar y bajo qué lógicas evalúa su intervención en la seguridad pública. Y como te decía, es la Inspectoría General de la Fuerza Armada el ente especializado en hacer las evaluaciones en las diferentes áreas, en el área operativa, en el área logística, en las áreas de personal, en las áreas de inteligencia, ¿verdad? En administración de recursos, son ellos, ¿verdad?, las que lo llevan a cabo. Ok, ahora antes de irme a la pausa, señor Núñez, ¿cómo evalúa el trabajo y las actividades de las jefaturas del Estado Mayor General y los comandantes de división? Es decir, ¿bajo qué parámetros aplica el Estado Mayor la evaluación de trabajo de las jefaturas y de los rangos intermedios dentro de la Fuerza Armada para verificar que cumplan sus tareas en función de la ley y que en dado caso no realizan las actividades pertinentes, establezca un mecanismo de sanción según lo establecen los mecanismos legales? Sí, correcto. Ya lo mencionaba el señor Ministro de la Defensa, el mecanismo que nosotros tenemos o el ente auxiliar propio de nosotros es lo que es la Inspectoría General de la Fuerza Armada. A través de la Inspectoría, año con año, hace una programación para verificar el cumplimiento de todas las disposiciones y políticas, ya sean estas administrativas, logísticas u operativas. De igual forma, hace la evaluación de cada uno de los comandantes en cada uno de sus niveles, comandante de brigada, comandante de destacamento, y en cada uno de sus cargos, como los comandantes de batallón, comandantes de compañía, hasta llegar a comandantes de sección. Inclusive se toma el detalle de evaluar inclusive las tareas muy particulares del soldado. Pero sí tenemos un proceso de evaluación continua durante todo el año. Además de programar lo que son las inspecciones normales, si la inspectoría en determinado momento identifica algo que requiere mayor atención, programa, ya sea en un área que haya encontrado alguna observación en el área logística o en el área administrativa, vuelve a reinspeccionar a la unidad hasta que se aclara la situación que pudo haber generado en el momento alguna duda. Pero sí tenemos un estricto proceso para evaluar continuamente nuestras unidades y comandantes. Tal vez yo te voy a agregar algunas cosas. La Inspectoría General de la Fuerza Armada ya tiene mucha experiencia en este tipo de evaluaciones y tiene una serie de listas de chequeo en las diferentes áreas y va chequeando por rubros cada una de las cosas y las evalúa en forma particular y pone una nota. Al final de todos esos rubros tenemos nosotros un informe y hay una nota evaluativa del desempeño de cada unidad en forma particular. Y asimismo, cuando nosotros realizamos las maniobras, llegan ellos también y hacen ese tipo de evaluaciones en función de todas esas listas de chequeo que tienen. Perfecto. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a continuar discutiendo este tema en minutos. Regresamos en República. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Uno de los temas que me interesa tener sus apreciaciones es este. Hace un mes aproximadamente el Estado Mayor, el Ministerio de la Defensa, hace una conferencia de prensa en la cual se menciona, y lo digo textualmente como se dijo en ese espacio de conferencia de prensa, excesos y abusos de poder por la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República lleva una investigación a 3 militares de alto rango acusados por encubrimiento de tortura a 2 jóvenes por 8 efectivos militares en junio del 2016 en Apaneca, en Ahuachapán. Pero también luego de un ejercicio de escuchas telefónicas, estos militares de alto rango, la Fiscalía les señala que estas personas forman parte de un grupo de actividades de exterminio. Me gustaría saber su argumentación, ministro, ¿por qué califican ustedes que hay un exceso y abuso de poder de la Fiscalía General de la República? Bueno, mira, primero nosotros hicimos unos señalamientos en esa oportunidad. Esto no quiere decir que todo el trabajo que hace la Fiscalía está siendo descalificado. El problema es que nosotros conocemos a nuestra gente y tenemos varios efectivos militares purgando altas penas
en los centros de reclusión aquí del país y nosotros estamos convencidos que son inocentes. Entonces muchos de ellos han sido señalados por testigos criteriados o testigos protegidos, a los cuales la Fiscalía les da una gran preponderancia. Y muchas de estas condenas están en función de ese tipo de señalamiento. Y nosotros, en algún momento, y yo particularmente como ministro de Defensa, tengo que defender a mi gente, sobre todo que esta gente que está purgando prisión, los señalamientos han sido en actos del servicio. Te voy a poner un ejemplo. Viene un miembro de una mara asaltando un bus. Entonces el bus se detiene y entran los soldados y comienzan a forcejear con este delincuente que había despojado a la gente del bus de muchos de sus saberes, y se disputa el fusil con el soldado, y luego el fusil se cae y sale corriendo. Entonces viene el soldado y le dispara y le acierta 2 disparos y lo hiere. Bueno, ese grupo de soldados que estaba ahí está purgando, ha sido acusado, y nosotros estamos apelando, pero están detenidos con una pena de 10 años por homicidio tentado, por haberle disparado a una persona que iba asaltando y huyó, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas creemos nosotros que no son correctas. Y el otro problema sucede cuando estos soldados llegan y caen en manos de la Fiscalía. No solamente les imputan ese delito, esa falta, sino que les pegan 4 o 5 faltas más. El asunto es no dejarlo salir. Y de alguna manera sentimos nosotros que en varias oportunidades les aplican la pena máxima solamente por el hecho de ser soldados, para decir, bueno, estos están haciendo uso abusivo del poder y hay que darles una sanción ejemplarizante que va normalmente más allá de lo que pudiera recibir un ciudadano común y corriente. La otra cosa, en el caso particularmente de los oficiales que fueron acusados de formar parte de grupos de exterminio, ahí tenemos 2 problemas, ¿verdad? El primer problema se da cuando una persona anónima va a poner la denuncia a la Fiscalía, no da el nombre, no lo identifican y acusa al Estado Mayor Conjunto de tener grupos de exterminio en su interior. Y en función de eso, la Fiscalía intercepta las llamadas telefónicas del jefe de inteligencia de la institución armada. Y aquí viene el segundo problema. El jefe de inteligencia de la institución armada es el tipo que maneja la inteligencia de seguridad del Estado, es decir, la inteligencia de seguridad que garantiza la seguridad de todos los salvadoreños acá, en función de nuestros planes de defensa. Entonces viene la Fiscalía y lo intercepta a él, ¿verdad? Pide la autorización a un juez y lo intercepta, y un operador que no tiene ningún conocimiento de seguridad nacional es el que comienza a escuchar. Imagínate todo el problema que se nos pudiera venir si el primer problema, si esa persona comienza a vender información de seguridad nacional a fuerzas hostiles a la Fuerza Armada. Ahí se nos viene el primer problema. No hubo ninguna coordinación con nosotros sobre ese caso. Segundo, en ese tipo de conversaciones, si por ejemplo yo te digo a ti, mira, el día de mañana mandame 5 galones de gasolina, entonces vienen ellos e interpretan que 5 galones de gasolina pueden ser $5,000 o pueden ser 5 kilos de cocaína, y comienzan a especular en función de ese tipo de conversaciones donde no hay nada verdaderamente concreto. Entonces nos parece a nosotros que cosas así las consideramos abusivas, y consideramos además de que el uso excesivo y la prioridad que se les está dando a estos testigos criteriados, ¿verdad?, no debería tener el peso en las investigaciones, porque
eso nos está causando graves problemas a nosotros. Por lo menos tenemos 16 elementos de la Fuerza Armada purgando penas y nosotros estamos convencidos que son inocentes. Imagínate el liderazgo de los mandos de la institución armada si dejamos al garete a estos soldados nuestros y a estos efectivos que en el cumplimiento de su deber pudieran cometer algunos una falta y otros ni siquiera cometen una falta que no llega a delito y están purgando penas de 10 y 15 años. En este caso en particular, ministro, entiendo por lo que también se ha presentado en los medios de comunicación, es que la jueza desestimó las llamadas porque se presentó con retraso, pero hay un tema y el fiscal insiste, el contenido de las llamadas están ahí, es decir, que en las llamadas da la certeza a la fiscalía y a los investigadores fiscales de que estas personas son parte de un grupo de exterminio. Y digamos, yo puedo entender o puede ser discutible o se puede debatir bajo el campo más legal el tema del uso de los testigos criteriados, pero uno de los aspectos en donde el posicionamiento debe ser más marcado de la Fuerza Armada es el contenido de la llamada, porque es una presunción muy fuerte. Tenés razón, pero cuando tú lees y escuchás el contenido de las llamadas no encontrás verdaderamente una fundamentación. ¿Usted ha escuchado ese audio? He leído, pero para nosotros es puramente especulativo. Entonces, ojalá tú nunca vayas a caer en manos de la Fiscalía y te intercepten una llamada telefónica y hables que te manden 5 galones de gasolina y digan que te están mandando 5 kilos de cocaína, ¿entendés? Pero ¿por qué considera que es especulativo? Digamos, entiendo si pueden hacer las intervenciones telefónicas porque hay un procedimiento legal y tienen el respaldo de una jueza para eso y la Fiscalía tiene sus técnicos y tiene sus investigadores para esto, es porque la presunción resulta válida para demostrar hechos y ahí tienen el contenido de la llamada. Y eso está bien, pero eso tiene que estar sustentado a través de otros elementos investigativos de carácter científico. ¿Cuáles serían? Porque si no, eso resulta ser vacío. Como te digo, tú podés decir cualquier cosa o hacer una broma a la hora que estás haciendo una llamada telefónica y eso puede tomarse, digamos, como una acusación en contra tuya, ¿verdad? Diferente es si eso está sustentado con otras investigaciones, no solamente con el testigo criteriado, sino con otro tipo de pruebas, ¿verdad? Y ese no es el caso. Así esta mención porque por lo que se ha expuesto ante los medios de comunicación y publicó la prensa gráfica, las escuchas telefónicas fueron un periodo relativamente amplio, entre febrero y agosto del 2017, que puede haber sido diversos contenidos de llamadas, pero todavía no me queda claro, ministro, usted menciona que es especulación. ¿Por qué argumenta que especulan? Especulan porque hacen análisis de cosas subjetivas en las llamadas telefónicas y luego te las quieren relacionar con ilícitos. Te voy a poner otro caso que nos ha molestado mucho a nosotros. Hay un vehículo que por accidente atropella a una persona. El vehículo se va del lugar del accidente, ¿verdad? Se va del lugar del accidente y como a 12 kilómetros adelante se queda. Y es un vehículo oficial, ¿entiendes? Se queda. Hay un oficial nuestro que está de servicio y le ordenan ir a auxiliar ese vehículo que se ha quedado. Viene el oficial, va a auxiliar el vehículo, ¿verdad? Y se lo lleva. Entonces, hoy lo acusan de haber alterado la escena del crimen cuando el accidente sucedió 12 kilómetros atrás de donde el vehículo se quedó y este oficial ni siquiera lo sabía. Y hoy le están metiendo 10 años por eso. Entonces, nosotros sentimos, ¿verdad?, que se están ensañando, en algunos casos, en el trato que le dan a nuestros efectivos militares cuando llegan a la Fiscalía. Entonces, y otra cosa, que también nos incomodó, es el hecho de intimidar, ¿verdad?, a los jueces cuando dan una resolución absolutoria a favor de los efectivos militares. Y hoy se ha puesto de moda, te diste cuenta, el caso Tregua, ¿verdad?, donde declaraciones mediáticas de la Fiscalía prácticamente están amenazando a un juez. Bueno, han tenido que reaccionar todos los jueces denunciando situaciones similares a las que nosotros denunciamos en un momento, porque nos sentíamos que estamos siendo perjudicados. Mira, y pensamos que alguien tenía que alzar la voz,
¿verdad? Cuando la Fiscalía hace un buen trabajo, nosotros la aplaudimos, ¿verdad? Y hacen buenos trabajos. Pero cuando se equivocan también, porque está bien que estén los criminales al interior de las prisiones purgando penas, pero está mal que hayan gente inocente y sobre todo miembros de nosotros que están trabajando por la seguridad de los ciudadanos purgando penas. Tengo que irme a la pausa, ministro. Solo le pregunto esto muy puntualmente. ¿La Fuerza Armada desarrolló en paralelo un proceso de investigación sobre este caso de estos agentes militares que son acusados por la Fiscalía de encubrimiento de tortura y de que son parte de actividades de exterminio? ¿Ustedes han desarrollado una investigación en paralela de este caso? Nosotros hemos desarrollado investigaciones paralelas. En 2 de estos casos, los juzgados en primera y segunda instancia han declarado inocentes a nuestros efectivos, pero han habido apelaciones y todavía están en curso las investigaciones. Nosotros también hemos hecho nuestras propias investigaciones. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, vamos a continuar debatiendo este tema en minutos. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos con este tema de las investigaciones de la Fiscalía General de la República, señor Núñez, y ahora me interesaría saber un aspecto. En la conferencia de prensa a finales de febrero mencionaron un aspecto muy particular. Mencionaban las atribuciones y las imputaciones que se habían hecho a estos efectivos militares carecían de fundamento y forman parte, y lo digo textualmente como se dijo, según nuestros informes, de una política de acoso y persecución por parte de la Fiscalía General de la República hacia los militares. Cuando se refiere a nuestros informes, ¿qué tipo de informes están hablando que tiene la Fuerza Armada de indagación específicamente de este caso? Bueno, volvemos a lo mismo. Siempre nosotros recurrimos ante situaciones como estas. Nuestro referente para dar fe de lo que realmente hacen nuestros elementos es la Inspectoría General de la Fuerza Armada. Sí. Y cuando nosotros vemos estas acusaciones en los medios de prensa y en los medios televisivos, consideramos de que lo hacen de una forma irresponsable, porque realmente, en mi caso, como jefe de Estado Mayor, al hacer una acusación directamente como jefe del Estado Mayor, que yo supuestamente estoy enterado, o que dentro de la institución tenemos estructuras de exterminio, entonces nos llama la atención porque realmente no cabe un término, primero no cabe un término de eso ni dentro de nuestra doctrina, como para decir que vamos a formar una estructura de exterminio para buscarle solución a algo que tiene otra orientación puramente legal, y ahí están los planes de la policía a la que nosotros estamos apoyando directamente. Sí. Entonces sí, nosotros hacemos, como lo mencionaba el ministro, las investigaciones paralelas, hacemos los informes respectivos al Ministerio de la Defensa, los discutimos qué es lo que está pasando y en ningún momento encontramos nosotros algo que pueda determinar de que sí, lo que está señalando la Fiscalía pueda tener esa orientación. Y por eso con toda certeza, como jefe del Estado Mayor, tuvimos que hacerlo en la conferencia de prensa y confirmar y ratificar que no existían estructuras, ni han existido ni van a existir de ese tipo. Ahora, a mí me gustaría hablar un poco de las consecuencias que estas cosas tienen en nuestros efectivos. Por ejemplo, esos 3 coroneles que acusaron, ¿verdad?, mediáticamente, porque no había una resolución condenatoria en contra de ellos, los acusaron mediáticamente de formar parte de grupos de exterminio, han tenido que moverse de sus comunidades, porque en las comunidades donde ellos viven hay alguna presencia de miembros de pandillas. Entonces ya los acusaron sin haberlos juzgado y han tenido que dejar sus viviendas e irse a vivir a otro lado, porque eso les pusieron el dedo, es una puesta de dedo con los miembros de las pandillas. Entonces no es justo, ¿entendés? Eso no lo consideramos nosotros justo. Y te decía, y hablamos otra vez de las especulaciones, ¿verdad?, en las llamadas telefónicas. Yo como ministro de la Defensa puedo llamar a un capitán y decirle: capitán, usted me va a cumplir una orden. Y el capitán me dice: mire, pero me faltan recursos. Mire, usted viene
a darme parte que ha cumplido la orden. ¿Cómo la va a cumplir? Yo no sé, pero usted va a resolver ese problema. Esa orden pudiera ser interpretada por la Fiscalía de que yo le estoy diciendo a este oficial que resuelve el problema aún cometiendo algún tipo de delito y llegar hasta la muerte. Entonces, esas son las cosas que nosotros no entendemos y nos incomodan. Otra cosa que nos incomoda es que mediáticamente entrevistan a un fiscal sobre este caso de los grupos de exterminio y le dicen, mire, y usted están investigando, sí, vamos a investigar hasta llegar al último. ¿Quién es el último? ¿El ministro de la Defensa o el jefe de Estado Mayor? Y nosotros no tenemos nada que ver en esto, pero ellos ya juegan no solamente con nuestra dignidad, sino que con nuestro prestigio. Y a juicio de la gente que escucha o lee los periódicos, lo primero que piensa, el jefe de Estado Mayor y el ministro de la Defensa están involucrados en esto. Nos parece que ese tipo de declaraciones son altamente irresponsables. Y no solamente nos pasa a nosotros, sino que les pasa a muchos ciudadanos que se ven afectados por este tipo de declaraciones. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, en declaraciones en este contexto mencionaba lo siguiente, y me gustaría tener su reacción, ministro, y luego tener la reacción del señor Núñez, el siguiente. Dijo así: la Fiscalía ni investiga instituciones ni a personas determinadas, la Fiscalía General de la República investiga hechos. Y luego mencionó, debiera mejor facilitarse y abrirse con buena disposición a compartir información, a abrir pruebas o archivos para esclarecer las cosas. Y ahí da dos declaraciones en donde primero dice, investigamos hechos. Y dos, se esperaría, esto ya es una interpretación, pero se esperaría de que la Fuerza Armada pueda compartir información y sus archivos para poder desarrollar una investigación con más sustento y con más argumento. ¿Cómo reacciona usted, ministro? Bueno, mira, nosotros estamos abiertos y lo hemos hecho siempre y cuando nos lo han pedido, ¿verdad? Pero la mayor parte de veces no nos piden información. La Fiscalía no les pide información. Sí, nos pide información por escrito y por escrito les mandamos la información. Sí. Lamentablemente en este periodo, en estos años, no hemos tenido ningún contacto con los fiscales. Ha habido un divorcio total, ¿verdad? Con fiscales anteriores nos reuníamos, analizábamos casos, ¿verdad? Y se ventilaban las cosas de forma diferente, ¿verdad? No tratamos nosotros de influenciar las decisiones de los fiscales, sino que ellos trataban los temas con nosotros y nosotros tratábamos de colaborar con ellos. Con esta fiscalía no ha habido un solo contacto, ¿entendés? Solo hemos sentido nosotros distanciamiento y, desde nuestra perspectiva, agresiones a nuestros efectivos. ¿Por qué considera usted que ha existido ese distanciamiento o esas agresiones de la actual administración de la Fiscalía General de la República? Yo creo que son cuestiones de personalidades, ¿verdad? Y a lo mejor el fiscal, queriendo mantener, digamos, desde su perspectiva, total autonomía, ¿verdad? Sencillamente lo que hace es distanciarse y generar conflictos con otras instituciones importantes como la nuestra, porque nosotros estamos en la disposición de colaborar y lo hemos hecho con las fiscalías anteriores y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo con la Policía Nacional Civil, porque hay un acercamiento y un diálogo, ¿verdad? Usted me mencionó que con los fiscales anteriores se establecieron reuniones para hablar de algunos de estos casos, pero lo voy a preguntar así, ¿qué garantía se tiene de que la Fuerza Armada no trató de influir en el Ministerio Público? ¿Qué garantiza de que no trató de ejercerse algún tipo de presión, de coacción o algún tipo de persuasión para que la Fiscalía dejara o no investigara? ¿Cómo lo garantizaría para la audiencia? Mira, siempre nos reunimos en buena lid. Y en el gobierno del presidente Funes, por ejemplo, tuvimos algunos enfrentamientos con el fiscal anterior. Y el señor presidente Funes en esa época llamó al fiscal y me habló a mí y nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Y los problemas que habían ahí los solucionamos y comenzamos a tener algún entendimiento. Sí. Pero con esta fiscalía, ¿verdad? Sencillamente los mensajes nos los mandan por la prensa, ¿entiendes? Y eso creo que no debe ser correcto. Nosotros creemos en la autonomía fiscal y, como te digo, también le hemos aplaudido al fiscal por algunas de sus actuaciones, pero también tenemos que señalar los problemas cuando los hay. Y no es que estamos amenazando nosotros al fiscal, ¿verdad?
estamos alzando la voz por nuestros efectivos y por ciudadanos salvadoreños que, igual que algunos efectivos nuestros militares, están teniendo estos problemas con la justicia. Ahora bien, señor Núñez, quiero aprovechar me ha mencionado el rol que tiene la Inspectoría de la Fuerza Armada para hacer indagaciones, procedimientos, y por este ejercicio, ¿la Fuerza Armada, el Estado Mayor ha podido indagar o tienen una investigación que pueda haber patrones en donde ciertos efectivos militares han sido parte o se pueden desarrollar actividades ilícitas, en este caso en particular en agrupaciones? ¿Por qué lo pregunto? En junio de 2017 la Fiscalía General de la República hizo 54 órdenes administrativas. Dentro de estos habían 15 militares, 5 estaban ya de baja, policías y particulares. El punto era de un grupo de exterminio de pandillas que luego se hizo en asaltantes de empresas financieras. Esto era en la zona oriental. La Fiscalía lo hizo esto y lo declaró con reserva por las características del tema, pero el punto es, esto fue en junio de 2017, luego lo otro fue las escuchas telefónicas también en el año 2017 y las indagaciones. La pregunta es, ¿ustedes identifican que puede ser un patrón o que puede dar la pauta a un patrón de que agentes militares pueden estar participando de actividades ilícitas y que ustedes dicen hay que investigar y establecer las sanciones correspondientes? Categóricamente le puedo decir de que nosotros hacemos las investigaciones, ¿no? El comandante inmediato hace sus investigaciones del personal que le pertenece. Sí. Nosotros como Estado Mayor lo hacemos a través de la Inspectoría y podemos decirle que no hay patrones, o sea, como pueda decir o señalar la Fiscalía a través de sus procesos de investigación. No tenemos ningún patrón y por eso nosotros categóricamente decimos de que nuestros elementos, cuando son señalados de que puedan participar en grupos de exterminio, hasta ellos han tenido la duda porque a veces dentro de las mismas pruebas que tienen ellos, que personal vestido de militar o personal combinado de vestidos de policías, hacen sus conclusiones que puedan ser algunos elementos involucrados. Ya hemos tenido nosotros, de los que mencionaba el señor ministro, de algunos que tenemos nosotros elementos que están detenidos, que los han involucrado en esas situaciones de pertenecer a grupos de exterminio. Y nosotros hemos comprobado que en el momento y el lugar donde ellos lo señalan, este soldado, cuando nosotros revisamos nuestros libros de registro de licencia o de servicio, no puede haber estado en dos lugares al mismo tiempo donde él está registrado o que está prestando un servicio en alguno de nuestros, puede ser prestando seguridad en un centro penal, sí, o realizando un patrullaje en la zona norte, en la zona fronteriza, sino que se han ido siempre a la información de algún testigo criteriado que hace señalamientos de que posiblemente elementos de la Fuerza Armada puedan participar en este tipo de grupos que realmente nosotros volvemos a reafirmar de que en todas nuestras investigaciones no podemos encontrar ningún elemento donde un miembro de la Fuerza Armada haya participado o tenga conocimiento de este tipo de acciones. ¿Y esas investigaciones se pueden hacer públicas? O sea, ¿la puede conocer la gente para que haga los contrastes a la luz de esto? Lo que te dice el señor jefe de Estado Mayor, yo te lo iba a decir también. Ajá. El soldado aparece que está en el cuartel o en una misión en el momento que sucedió el hecho delictivo, ¿verdad? Sin embargo, esos soldados están presos. Hemos tenido nosotros incidentes como que llegan miembros de la Fiscalía a capturar un soldado a un cuartel y el soldado no existe, sencillamente no existe. Entonces, ¿qué podés pensar tú cuando suceden ese tipo de anomalías? ¿Entendés? Que las investigaciones no han sido depuradas. Sencillamente un testigo criteriado le puso el dedo a alguien, ¿verdad? Y lo fueron a capturar o lo quieren ir a capturar, ¿verdad? Y de eso, como te digo, están purgando penas efectivos nuestros que estamos convencidos que son inocentes. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, regresamos en minutos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Ministro, ahora quiero consultarle sobre otro tema. La Sala de lo Constitucional publicó la sentencia del 7 de marzo del 2018 y ahí menciona, es un caso sobre detención ilegal y desaparición forzada el 30 de julio del 2014 de 2 jóvenes en San Martín. La pregunta es esta, ministro, ¿por qué la Fuerza Armada alega que no tiene información de la detención de 2 jóvenes que fueron por efectivos militares, según lo registran testigos de la Fuerza de Tarea Beta y que estaban destacados en San Martín? Sí, mira, este caso salió de la jurisdicción administrativa a la jurisdicción penal. Sí. Fue al juzgado de primera instancia y ellos fueron absueltos. Hubo una apelación de la Fiscalía a la Cámara de Segunda Instancia y fueron absueltos nuevamente. Y luego hubo una apelación más ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia ordenó que se comenzara nuevamente el juicio. Sí. ¿Qué elementos tuvo la Corte Suprema? No lo sé. ¿Entiendes? Pero este es un caso que nosotros lo dejamos en manos de la justicia, ¿verdad? Y ya sale fuera de la jurisdicción nuestra. Nosotros hicimos nuestras propias investigaciones y coincidimos con el juzgado de primera instancia. Pero ya ahí ya no podemos hacer más que prestarles el respectivo apoyo legal a nuestros soldados, porque no los podemos dejar solos, ¿entendés? ¿Verdad? Entonces, muchas veces nos critican por eso, pero no podemos dejar nosotros solos a nuestros efectivos. Imagínate el mensaje que le estamos enviando al resto de soldados que están trabajando en apoyo a la seguridad pública, que cuando tengan ellos un incidente o un problema se van a quedar solos porque los miembros del alto mando o sus respectivos comandantes nos vamos a lavar las manos. Esto no puede ser así. Señor Núñez, a la luz de este mismo caso en particular, en la sentencia, la Sala ordena al Ministro de Defensa Nacional y al Jefe de Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada realizar nuevas investigaciones sobre esas desapariciones. Hasta el momento, ¿qué ha hecho la Fuerza Armada? Aunque el ministro menciona que va a otra jurisdicción, pero ¿qué ha hecho? Porque la Sala establece aquí un mandato muy particular hacia el Ministerio de la Defensa y el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Sí, claro, nosotros somos obedientes a las resoluciones de la Sala. Ya el señor ministro inclusive ya giró órdenes al Estado Mayor de que reiniciáramos nuevamente un proceso de investigación. Y aquí volvemos nuevamente, hemos creado una comisión con la Inspectoría, apartar de sus labores tradicionales que tiene, para que pueda revisar la investigación anterior y a ver si encontramos algunos nuevos elementos para reforzar nuestra posición que ya se había presentado anteriormente. En este caso en particular, porque al revisar un poco la sentencia, en la primera parte o en el preámbulo hace una construcción de los hechos en función de lo que recibió la Corte, y ahí mencionan que hay por lo menos 5 testigos que ven a efectivos militares de la Fuerza de Tarea Beta que se llevan a estos 2 jóvenes que fueron capturados en el mercado de San Martín y luego se desconoce su paradero al día de hoy. Entonces, y es más, a uno de los testigos dice que identifica a un militar que insultó a los jóvenes. Después esta persona no se presentó para el reconocimiento de fotografías sin justificar sus motivos, que luego también aparece en la reconstrucción, pero deja un tema de una sospecha bastante fuerte y que tienen un número de testigos considerable sobre este caso. Sí, nosotros estábamos revisando inclusive con la Inspectoría que comenzó el proceso de investigación y revisando unos antecedentes. El proceso también es bastante irregular porque ellos reconocen a 2 elementos que dicen reconocer a 2 elementos de la Fuerza Armada, porque previamente cuando hace la Fiscalía una presentación que nosotros ponemos a disposición el personal que supuestamente estaba en esa zona realizando sus tareas como fuerza de tarea, están ahí las personas acusadoras, los parientes de los supuestos desaparecidos, y ven al personal que está ahí. De ahí ellos posteriormente, cuando ya los llevan al proceso propiamente legal, ellos dicen que 2 de ellos son, pero realmente porque vieron a un personal que no garantiza de que a ellos les conste que ese personal que ellos están señalando puedan ser los hechores, porque ellos con anterioridad han visto a un personal que lo tienen haciéndole un interrogatorio, haciéndole una entrevista, pero mira, no es lo normal. Sí, mira, y el caso es un caso que nos ha llamado mucho la atención, porque se realiza durante el día, ¿verdad? Y delante de mucha gente. ¿Tú crees que si hubiera sido elementos de la Fuerza Armada hubieran hecho eso de esa manera? Eso
O sea, no tiene sentido, pues. En esa zona hay muchos pandilleros que se visten de militar. ¿Cómo obtienen ese tipo de ropa? Digamos, Sí. porque es una ropa distintiva de la Fuerza Armada. ¿Cómo tendrían, bajo su hipótesis, ministro, miembros de las pandillas ese tipo de dispositivos? En el mercado surita y todo a $25 encontrás tú la venta de esos uniformes. Recientemente, no sé si leíste la noticia, hace como 5 días, la Policía Nacional Civil capturó a unos elementos allí vestidos de policía. Y eso es usual, ¿verdad? Cuando una pandilla ingresa en el territorio de otra pandilla para hacer ejecuciones, se visten de soldados o se visten de policía, ¿verdad? Yo, igual que el señor jefe de Estado Mayor, creemos en la inocencia de nuestra gente, ¿verdad? No obstante eso, estamos siguiendo las investigaciones y si ellos resultaran culpables, pues van a ser culpables, ¿entendés? Pero mientras el juicio no haya concluido, nosotros tenemos la obligación de prestarles apoyo legal a nuestros soldados. No podemos y ni vamos a dejar solos a nuestros soldados hasta que sean declarados culpables. ¿Cómo queda también el hecho de que uno de los testigos que presenció la detención identificó a uno de los militares que insultó a los jóvenes y lo vio en el espacio donde estaban en San Martín en ese momento la fuerza militar? O sea, si hay una identificación de alguien que está en ese espacio, por lo menos dice, bueno, puede ser parte o permite. Yo lo que sé es lo contrario. Ajá. Yo sé que cuando llevaron a la rueda de identificación, o sea, no los pudieron identificar, ¿verdad? Eso es lo que sé yo. Esa es la información que he tenido. Durante el proceso, cuando uno revisa, eso es lo que se logra apreciar. Es decir, que no, este caso, desde la perspectiva de ustedes, no fue así, no pudieron identificar a las personas, pero en el documento que aparece en la sentencia dice que, y por información fiscal, que sí lo identificó. Bueno, la información que nosotros tenemos es que en la primera rueda que hicieron, no los pudieron identificar, ¿verdad? Y después parece que alguien le dijo a uno de los identificadores, mira, creo que aquel fue, y a partir de ahí salió eso. Pero mira, el caso para nosotros es de fondo, en el sentido de que nosotros no vamos a encubrir soldados nuestros o efectivos nuestros militares que cometan delitos, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero mientras ellos sean inocentes y nosotros no tengamos suficientes elementos de juicio para decir que son culpables, les vamos a seguir dando apoyo. Bien, ahora me gustaría que hagamos la transición a los temas de seguridad pública, y uno en particular que me llama mucho la atención es el rol que tienen las Fuerzas Armadas en este proceso de seguridad pública, de acompañamiento, se entiende de acompañamiento a la Policía Nacional Civil, porque es la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Seguridad y Justicia quienes realizan las tareas de seguridad pública, bajo ese entendido. Hay un aspecto, cuando se dio la conferencia de prensa a finales de febrero, se mencionó el caso particular del Batallón de Información y Análisis, y ahí se mencionaba que este batallón hace tareas en función de la seguridad pública y nacional. Entonces, para ser más específico, ministro, ¿a qué se refiere que este batallón de información y análisis hace tareas de seguridad pública? Es que la tarea de seguridad pública para las Fuerzas Armadas es de carácter excepcional, ¿verdad? Pero esa excepcionalidad la venimos cumpliendo desde el año 1993. Es decir, que esa excepcionalidad se ha alargado bastante. Entonces, el apoyo a la seguridad pública es uno de los ejes principales que tenemos nosotros. El batallón de información y análisis, desde su origen, tiene una orientación más al ámbito de seguridad nacional, amenazas que vienen desde afuera. Pero como estamos nosotros apoyando a la seguridad pública, hay una parte de este batallón que le hemos dado como tarea colaborar en las labores de inteligencia que tiene que ver con la seguridad pública. Ese es el caso. Ok, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar vamos a seguir ampliando un poco sobre este batallón. Volvemos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Tenía pendiente su intervención, señor Núñez, sobre este caso de este batallón de información y análisis y sus tareas en función de seguridad pública. Mencionaba el ministro que es un caso de excepcionalidad, pero lleva bastante tiempo ese carácter de excepcionalidad y se entiende que la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública es para acompañar, para razones muy particulares, a los operativos de la Policía Nacional Civil y otras actividades. Pero, ¿por qué un batallón de estas características participa en la seguridad pública? Sí, primeramente hay que entender que este batallón de información y análisis, ¿cuál es su conformación? ¿Va? Sí. No nos podemos imaginar que es una unidad igual que la que anda en una fuerza de tarea o como un batallón tradicional, sino que aquí son elementos técnicos, especialistas, analistas de información, gente que hace trabajo de campo para obtener información. Nace, bueno, el batallón de inteligencia, de información y análisis no tiene más de 10 años de haberse organizado ante las mismas necesidades de fortalecer lo que es la parte de la inteligencia para la defensa nacional. Sí. Pero ante la misma necesidad que se ve dentro del ámbito de la seguridad pública y tan inmersos que estamos, que más de un 80% de nuestra institución está involucrada en tareas de seguridad pública en todos sus ámbitos, se ve la necesidad de utilizar estos recursos para varias situaciones, como por ejemplo cuando tenemos nosotros personal desaparecido. De repente tenemos una alerta, una llamada de alerta de cualquier unidad en cualquier parte del territorio de un soldado que está desaparecido, la familia lo da por desaparecido. Sí. Estos elementos de información son los primeros que van a hacer su trabajo de campo, van donde la familia, van donde él reside y empiezan a obtener información para nosotros dar con el paradero de este individuo. Y ya hemos rescatado soldados ante situaciones como esta. También hace trabajo de campo, por ejemplo, en los procesos de reclutamiento. Son tantas solicitudes para ingresar a la Fuerza Armada que ahí viene de todo. Entonces, un recurso que nosotros utilizamos es este batallón de información y análisis, el famoso trabajo de campo, esa verificación de estos civiles que quieren ingresar a la Fuerza Armada. Es una forma de nosotros de curarnos en salud y estar seguros y empezar a hacer el proceso de filtración para que la gente que va a ingresar a la Fuerza Armada tengamos nosotros la plena seguridad de que no son elementos que están vinculados con pandillas, aunque dentro del proceso, cuando algunos ingresan, más de alguno, con sus papeles en regla, entra a la institución y posteriormente hacemos otro proceso de investigación para depurarlo en su totalidad. Pero este batallón de información y análisis, quiero decirle a la población, a la Fiscalía General, que es personal propiamente técnico, de análisis. Ahora, cuando salen a sus trabajos de campo, por la misma situación en los lugares donde ellos andan trabajando, tienen que andar equipados y armados, ¿no? Pero no van más allá de sus funciones, más que auxiliarnos en este tipo de tareas como esta. Bien, otro asunto que quiero tener su apreciación, ministro, es el caso de la seguridad pública y las medidas extraordinarias. Estaba en proceso de debate en la Asamblea Legislativa buscar una prórroga para esto. Todavía entiendo que no se hizo, sino que se tiene que esperar tras el periodo vacacional. Pero me gustaría tener su apreciación sobre esto. Desde su perspectiva como ministro de la Defensa, ¿estas medidas extraordinarias deben de continuar desde su perspectiva? Vaya, primero voy a poner en contexto la pregunta que tú me has hecho. La Fuerza Armada, el Ministerio de la Defensa no forma parte del Gabinete de Seguridad. Sí. Nosotros apoyamos los planes de seguridad de la Policía Nacional Civil. Ellos planifican y nos dicen a nosotros, queremos que nos apoyen en estas circunstancias y nosotros los apoyamos. Hoy el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía Nacional Civil han pedido la extensión de las medidas extraordinarias porque han dado resultados en la disminución del crimen y la violencia en el país. Nosotros, como institución armada, lo único que nos queda es apoyarlos a ellos, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo. Si la policía quiere medidas extraordinarias y la Asamblea Legislativa se las aprueba, pues nosotros vamos a trabajar y vamos a apoyar las medidas extraordinarias. Si no las aprueban, igualmente vamos a seguir realizando nuestro propio trabajo, ¿verdad? Pero es la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Justicia y Seguridad las que definen la estrategia
y nosotros vamos a respetar y vamos a apoyar la estrategia que ellos tengan. Le hago esta pregunta porque también ha sido controversial el seguimiento de estas medidas extraordinarias ante señalamientos, por ejemplo, denuncias de ejecuciones extrajudiciales o de reconstrucción de escenas por agentes de la Policía Nacional Civil en denominados enfrentamientos. Entonces, ¿cuál es la postura desde el Ministerio de la Defensa, que en algunos casos, como usted ha mencionado, apoya a efectivos de la policía, pero respalda? Quien lidera esto es el Ministerio de Seguridad y Justicia con la dirección de la Policía Nacional Civil. Pero de su perspectiva, ante este tipo de señalamientos que también hizo el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que hizo la relatora de ejecuciones extrajudiciales de manera reiterada, es que hay una preocupación de que en la implementación de estas medidas se están desarrollando actividades ilegales. No, mire, esas actividades ilegales o supuestas actividades ilegales que tú has señalado no tienen nada que ver con las medidas extraordinarias, ¿verdad? El 90% de las medidas extraordinarias tienen que ver con el control de centros penales, y allí es donde ha habido algún cuestionamiento de derechos humanos, ¿verdad? Pero esas actividades que se dan en el terreno son otra cosa. Son otra lógica de sí, no, esas, si se han cometido algunos errores o algunos ilícitos allí, ¿verdad?, se pudieran haber cometido con o sin las medidas extraordinarias. Ese es un tema de conducción táctica, es un tema de derechos humanos que no tiene nada que ver con las medidas extraordinarias. Desde su perspectiva, considera, por los señalamientos de las acciones y sobre todo porque uno de los puntos que se insiste es enfrentamientos, o que se denominan enfrentamientos, pero el índice de letalidad es bastante alto, es decir, mueren personas, en este caso no agentes de la seguridad pública, de la cantidad Entonces la pregunta que se hacen es, ¿realmente son estas como neutralizan a personas vinculadas a la criminalidad o supuestos vinculados a la criminalidad, o se da la pauta a que se ocurra un tipo de asesinato? Yo no descarto que nosotros, en el cumplimiento de nuestro deber, pudiéramos haber cometido algún ilícito. Puede darse, porque estamos enfrentando un escenario que va más allá de nuestra perspectiva del tema de seguridad pública. Estamos operando en una zona gris, ¿verdad?, que no es necesariamente seguridad pública y está siendo analizada, regulada y penado los ilícitos en el ámbito de la seguridad pública, pero algunas veces esto va más allá. El hecho de que tengamos un promedio de 10 homicidios este año aproximadamente diarios, eso no es normal en ningún país en el ámbito de la seguridad pública. Esta es otra cosa. Tú la puedes llamar como quieras. Yo la vez pasada me atreví a darle un calificativo y en las redes sociales los troles me comenzaron a atacar. Así que hoy no me voy a pronunciar, pero sí es otra cosa. Estamos trabajando en una zona gris en donde los efectivos nuestros y la Policía Nacional Civil está teniendo enfrentamientos armados en forma periódica, es decir, casi todos los días. Y alguna gente se pregunta de que por qué en esos enfrentamientos son pocos o no hay policías ni soldados muertos, sino que los que mueren son pandilleros. O sea que a partir de esa lógica, esa gente quisiera que murieran más soldados y policías que pandilleros, o que estuvieran iguales. Lo cierto es que la pandilla no está adiestrada hasta este momento para enfrentar grupos armados, experimentados y adiestrados como tenemos en la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Por eso es que existe, digamos, esta diferencia, ¿verdad? Los pandilleros no se pueden mover en el terreno como nos podemos mover nosotros, ¿verdad? No tienen tácticas, ¿verdad?, como las que tenemos nosotros, no son tan efectivos, no practican tiro como practicamos nosotros. Entonces el resultado, ¿verdad?, es ese, que en la mayor parte de enfrentamientos lo que mueren son pandilleros, pero desde la lógica de algunas personas que tienen que ver con en el ámbito de derechos humanos, esa relación debería de cambiar. Ok, tenemos que hacer una pausa, seguimos discutiendo este tema en minutos, regresamos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Señor Núñez, teníamos pendiente su apreciación sobre esto. En este caso de los grupos conjuntos de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional Civil, ¿se dan escenarios o se prestan a enfrentamientos, como ha mencionado el ministro, a enfrentamientos cotidianos según sus palabras? Mi pregunta es esta: ¿los agentes militares que participan en estos grupos junto a policías tienen un adiestramiento en función de la seguridad pública? ¿Por qué lo pregunto? Porque la idea en principio es que puedan neutralizar y no se pueda dar a un tema y que es una indagación que puede llevar a una ejecución extrajudicial o que pueden darse actividades ilícitas. Y reitero la pregunta: ¿los efectivos militares tienen un adiestramiento en función del uso del arma respecto al tema de la seguridad pública en particular? Sí, correcto. Nosotros, desde que estamos involucrados en este tema del apoyo a la seguridad pública, y más hoy que se nos ha incrementado, sí, digamos, inclusive el personal recluta que entra a su periodo de preparación, hay una fase donde antes de que él pase a su trabajo ya normal, como un elemento ya completamente adiestrado, tiene adiestramiento orientado al apoyo a la seguridad pública. Digamos, nuestros elementos que andan propiamente en las tareas ya apoyando a la Policía Nacional Civil, inclusive cada uno de ellos anda una cartilla donde están nosotros llamamos las reglas de enfrentamiento. Ahí están todos los procedimientos para el uso de la fuerza, el uso del arma, el respeto a la integridad de las personas, temas de derechos humanos. Ahí está, esa es parte de como una síntesis de lo que se le da dentro de su preparación para salir a afrontar esa situación tan compleja, porque sí es compleja para nosotros, sí, porque el soldado está siendo preparado para la defensa nacional, un soldado completamente listo para actuar ante una situación de guerra. Pero lleva ese componente que es nuevo y ha sido complicado porque a medida que ha venido creciendo la amenaza de las pandillas, nosotros tenemos muchos señalamientos a veces de abuso de la fuerza, pero en esos términos que comentábamos fuera de cámara, donde hay enfrentamientos entre soldados y pandilleros, y cuando se hacen las investigaciones se aduce de que eran 3 pandilleros y solo tenían en ese momento un fusil y una pistola, y tal vez se enfrentaron a 8 elementos, 3 policías, 5 soldados. Ante la situación que se pueda haber dado en ese momento, solo ellos lo pueden decir porque son los que desarrollaron la situación. Entonces, en la intención de salvaguardar la vida, del cumplimiento del deber, resultan las bajas, como mencionábamos anteriormente, ¿va? Entonces ya la apreciación que se da fuera de un contexto. Cuando ya llegan las investigaciones, ahí hay un homicidio, ¿cómo se dio? ¿Lo mató? ¿Quién fue el que disparó? Le incautan las armas a nuestros soldados. Si de 5 soldados, 3 fueron los que dispararon, las armas son incautadas para investigación. Nuestros soldados son puestos en su unidad sede, detenidos, hasta que se hace todo el proceso de investigación y ellos quedan libres de cualquier situación penal. Pero sí, la situación que pueda haberse dado en ese momento, solo son ellos los que realmente pueden dar fe de lo sucedido ante un hecho como esto. Hacia esta pregunta, ministro, porque también en estas situaciones de enfrentamiento y a la luz de esta discusión y este análisis que ha generado el índice de letalidad entre ciudadanos o civiles, por decirlo de esta manera, versus agentes policiales y efectivos militares, la desproporción es muy marcada. Entonces, la pregunta es, en estas situaciones o en estos enfrentamientos, la lógica es que podrían existir, digamos, un enfrentamiento como tal, más heridos o personas neutralizadas y capturadas más que personas fallecidas. Entonces, ¿cómo se explica esta situación? Bueno, es como te lo decía anteriormente, eso se explica porque los soldados y los policías están mejor equipados, tienen mayor potencia de fuego y además están protegidos con chalecos. Normalmente cuando van a estos enfrentamientos llevan sus chalecos puestos y eso obviamente disminuye el índice de letalidad de parte de la gente nuestra que se enfrenta. En el caso de los pandilleros, algunas veces son jóvenes, inexpertos, que usan armamento, que normalmente el adiestramiento, si lo hay, de parte de los pandilleros, tiene que ver con llegar cerca de una persona y dispararle, ¿verdad?, a mansalva, y sin enfrentarse. Es decir, el adiestramiento para un enfrentamiento con fuerzas de seguridad ellos no lo tienen,
por lo tanto están en una gran desventaja. Normalmente están en desventaja en número, en armamento y en protección, porque, por ejemplo, hay un enfrentamiento entre, como te dije, 3 pandilleros y 5 elementos de la Fuerza Armada y Policía. Inmediatamente los policías piden refuerzo y llegan 10, 12 personas más. Rodean, y si los pandilleros no se entregan, esto culmina con muertos. Entonces la proporción de las fuerzas de seguridad es mucho más alta en ese sentido. Tengo que cerrar la entrevista, ya me restan pocos minutos, solo una pregunta muy puntual y luego tengo la apreciación del señor Núñez sobre otro aspecto de las actividades que va a hacer la Fuerza Armada en este periodo vacacional, pero en particular la Corte Suprema de Justicia, ministro, ha solicitado a las fuerzas militares entregar información sobre operativos militares en contexto del conflicto armado. Estamos hablando del caso del operativo Mario Anzón Palma de agosto del 82 en San Vicente por la desaparición de Gladys y Norma Clímaco, y la insistencia es que las Fuerzas Armadas puedan brindar esto, pero también está en la discusión si las Fuerzas Armadas pone a disposición pública este tipo de archivos y tiene registro de esta información. Bueno, primero una pequeña reflexión, ¿verdad? Hoy, con el tema de la seguridad pública, tenemos casi el doble de desaparecidos de los que hubieron en el periodo de la guerra. Buscar antecedentes de desaparecidos en el periodo de la guerra es muy difícil después de 30 años. Sin embargo, los desaparecidos que tenemos un promedio de 7 desaparecidos diarios, ¿verdad? 1.500 desaparecidos durante el año, y nadie, bueno, hay más preocupación por los desaparecidos en la época del conflicto que los desaparecidos en este momento. Ahora, nosotros sí estamos colaborando. Lo que no podemos hacer es inventar información. Hay gente que cree o que asegura que nosotros durante el periodo de guerra llevábamos archivos bien organizados y completos, y no es así, ¿verdad? Algunos archivos se llevaban, pero muy pocos, y muchos de ellos, yo diría más del 90%, se han extraviado y no están en resguardo de la actual Fuerza Armada y del Ministerio de la Defensa Nacional. Cuando nos piden información, revisamos nuestros archivos, ponemos especialistas y damos la información que encontramos, pero no podemos inventar información. Todavía sigue alguna gente pensando que nosotros estamos escondiendo archivos, que no queremos dar información, pero es que no la tenemos. No podemos dar algo que no tenemos. Tengo que cerrar, señor Núñez. En esta época la Fuerza Armada desarrolla actividades en función de apoyo en materia de seguridad y en temas de plan vacacional. Si nos puede comentar puntualmente qué tarea va a desarrollar la Fuerza Armada. Sí, realmente de forma resumida ya dimos a conocer de que vamos a participar aproximadamente como con 15.000 efectivos de los que tenemos distribuidos en todos los planes a nivel nacional. Estos van a ser orientados a proporcionar seguridad en carreteras, en los centros turísticos y algunas playas que son más frecuentadas por los veraneantes. También vamos a tener con la Fuerza Aérea los medios aéreos disponibles para cualquier emergencia que sea necesaria. Con la Fuerza Naval, un despliegue en toda la zona costera y litoral de El Salvador para auxiliar cualquier emergencia que se presente a Protección Civil. De esta manera vamos a estar dando nosotros seguridad a todos los veraneantes que ya están haciendo uso de las vacaciones y de los que están por hacer uso de sus vacaciones. Así que los invitamos a que participen en todas las actividades religiosas y que estas celebraciones en estas vacaciones sean en armonía familiar. Perfecto, entonces básicamente es el despliegue para apoyo en materia de la seguridad, para garantizar que las personas puedan desarrollar sus actividades vacacionales sin en el plan de protección civil. 15.000 efectivos tenemos nosotros a disposición. Mira, ya para despedirme nada más de la población salvadoreña, y ya que uno de los temas principales que tocamos aquí fueron las posibles faltas o delitos o la existencia de grupos de exterminio al interior de la Fuerza Armada, quiero decirle a la población salvadoreña lo siguiente: nosotros no vamos a proteger a ningún criminal, ¿verdad? Vamos a darle seguimiento al proceso legal que pudiera involucrar a alguien en el cometimiento de un delito, pero tampoco nunca vamos a dejar solo a nuestros soldados. Siempre les vamos a proporcionar el apoyo legal que ellos necesitan. El soldado nuestro está exponiendo todos los días la vida por llevarle tranquilidad y seguridad a los ciudadanos salvadoreños. Y nosotros,
como liderazgo de la Fuerza Armada, nunca los vamos a dejar solos tampoco. Perfecto. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, ministro. Señor Núñez, gracias por haber estado conmigo en República esta mañana. Espero que nos volvamos a encontrar en reiteradas ocasiones. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy gentil. Gracias por haber venido. Muy amable. Bien, tenemos que hacer un enlace entonces con Luis González de Cúbole para que nos comente cómo va el primer programa de la vacación ya. Buen día, Muchísimas Luis. gracias. Buenos días, Carlos, y buenos días a tus panelistas. Y sí, para contarte un poquito, hoy vamos a tener, como siempre, temas médicos, pero también hay que darle un poquito a esto del entretenimiento. Y vamos a estar hablando sobre una película que se llama Sherlock Gnomes. Vamos a estar regalando entradas, tenemos promocionales. Obviamente, en la cocina va a haber muchísima locura, así que, como siempre, te invito a que seas parte de toda esta locura bonita que se llama Cúbole Magazine. Excelente, Luis. Entonces, que sea muy buen programa. Estoy seguro que la audiencia va a estar a la expectativa de las tareas y las actividades que van a estar realizando. Correcto. Para entretener al ¿Vamos público. a ir al lago de Coatepeque o no? ¿Perdón? ¿Vamos a ir al lago de Bueno, Coatepeque? espero que sí, esperamos que sí, mientras terminamos las jornadas todavía esta semana, pero esperamos Toca que trabajar. Sí. Bueno, así es. Gracias, Luis. Te mando Éxito, un abrazo, entonces. Carlos. Bueno, gracias nuevamente por haberme acompañado y a ustedes, amigos, nos vemos mañana, 6:30.